Digamos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llénanos por favor de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, muy buena noche, sean todos bienvenidos. Me da muchísimo gusto, de verdad muchísimo gusto que podamos iniciar un nuevo curso que viene a ser, por así decirlo, continuación del anterior. El anterior, como bien sabemos, se llamó Aclaraciones Bíblicas. Y a este le hemos querido poner más aclaraciones bíblicas. Fueron pocos temas, por supuesto, cinco del primero, y ahora serán 4 solamente por los martes en los que estamos trabajando. Los martes de noviembre, que fueron 5, y los martes de diciembre, que solamente serán 4. Por eso es que tenemos este número de temas, y en esta ocasión vamos a iniciar nuestro curso hablando del terrible pecado de Cam, hijo de Noé. En primer lugar, yo confío en que la mayoría haya escuchado en algún momento acerca de ese relato, que de todas maneras aquí lo vamos a decir, pero al menos para tener una pequeña y primera idea por lo que quiero decir apenas iniciando. Y es esto, miren, hace un par de días, pocos días, la verdad, muy pocos días, me encontré con un amigo al cual estimo bastante y del cual yo considero que tiene una fe firme, sí, claro, pero también sé, porque él mismo me lo ha dicho, por supuesto, también sé que está reciente, por así decirlo, su proceso de conversión. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno está reciente en su proceso de conversión? Bueno, empezamos, yo también, por supuesto, en su momento lo he hecho y lo sigo haciendo en determinados tiempos. Empezamos aprendiendo cosas que tienen que ver con la fe, pero todavía no profundizamos, ¿sí? Es una cosa bien interesante que después de haber sido evangelizados, en el sentido de haber sido anunciado el evangelio a nuestra persona, viene un segundo momento que es el de catequesis, y este catequesis es enseñar lo que nuestra fe comparte. Por así decirlo, de alguna manera es como los indicativos, como en algún momento hasta como las reglas, ¿no? Alguien que no sabía nada de la fe y de repente se mete a la fe, empieza a conocerla, pero no siempre conoce los porqués. Para eso viene dentro del estudio de la palabra una dimensión que es el de la teología. Y la teología es la profundización en las verdades de la fe. Esto, bueno, pues se va juntando justamente para que entendamos entonces que muchos de nosotros cuando llegamos a la iglesia, llegamos con muchísima buena intención y con muchísima emoción. A lo mejor tuvimos un retiro, un encuentro, una jornada, algo pasó que nos motivó a estar dentro de la iglesia. A lo mejor fue una situación un poquito adversa, puede ser también, por supuesto. Pero lejos de ello entonces, viene un segundo momento en el que, repito, nos incorporamos a la iglesia y empezamos a aprender, pero no profundizamos tanto, solamente vamos como que agarrando las frases, agarrando las ideas, y debemos decirlo que muchas veces en este momento de catequesis, quienes nos guían son gente que ya está más avanzada que nosotros, pero que no necesariamente tienen una formación muy sistemática, muy rigurosa, muy profunda igual, sino que también está caminando apenas. Y ahí vamos, ¿no? Repito, con muy buena intención, con buen corazón, pero no necesariamente con una profundidad como debería ser. Por eso es que se hace necesario que haya algunos que profundicen en esos puntos y que nos digan a todos los demás, los que venimos llegando, los que vamos aprendiendo apenas, que nos digan también el porqué. Pues les contaba esto porque este amigo que les comento, hace un momentito les decía de él, estaba hablando con él y dijo una frase que la repito el día de hoy, ¿no? Él decía que en su parroquia sentía que el sacerdote ya no estaba como sintiendo, por así decirlo, al 100% lo que hacía, ¿no? Llámese una Eucaristía, dígase una hora santa, y obviamente en esos tiempos pues también es un poquito más difícil, ¿no? Entonces,
me comentaba a mi amigo que decía, yo luego veo al sacerdote, al padre, dice, que me cae muy bien, que me ha tratado muy bien, dice, pero que siento que que le falta algo. Y me dice, yo no lo digo a nadie más. Y dijo así, pues porque tapa la desnudez de tu padre, ¿no? Dice, ¿cómo vas tú a hablar mal del sacerdote? Seguimos hablando, mejor dicho, pero me quedé con esa idea. Dije, fíjate cómo de esta cita, de la que vamos a hablar el día de hoy, él obtuvo, no sé si se lo dijeron, o él sacó una información interesante, ¿no? Una conclusión, mejor dicho, interesante. La conclusión de esto es, tapa la desnudez de tu padre. Estás invitado a tapar la desnudez de tu padre, no a exhibir la desnudez de tu padre. Y en ese caso, pues se refería, padre, al sacerdote, pero pues también se puede referir a otros. Y yo dije, como aplicación, suena bien, pero si queremos nosotros entender a qué se refiere, nos vamos a dar cuenta de que no se refiere obviamente a eso. De lo que habla es de la desnudez de Noé, por supuesto, ¿no? El texto que vamos a ir viendo un poquito es justamente el que ya conocemos, repito, te lo vamos a leer para que todos tengamos la misma idea, por supuesto, por si alguien lo ha escuchado, que seguramente lo hemos escuchado todos, que lo tengamos fresco, presente, y si alguien no lo ha llegado a escuchar, pues ahorita lo va a conocer. El texto se refiere a la famosa desnudez de Noé. Pareciera un condensado de acción inmoral tras acción inmoral. Y algunos por eso han tenido estas conclusiones en las cuales dicen, bueno, pues se trata por tanto de esta conclusión muy rápida, muy sencilla, pero vamos a ver que nada de eso, mis queridos hermanos. ¿De qué trata el texto que vamos a hablar el día de hoy? Bueno, voy a ubicar un poquito. Ustedes deben recordar, por supuesto, el relato del diluvio, ¿verdad? Pues recordamos que después de que estuvo lloviendo durante 40 días y 40 noches, muchos días después, pues el agua empezó a bajar. Tiempo después, Noé y su familia, si recordamos, eran en total 8 personas, Noé, sus 3 hijos y las mujeres de cada uno de ellos, y pues tenían esta necesidad de salir ya y pues enviaron ahí algunas aves hasta que se dieron cuenta de que ya había descendido el nivel del agua sobre la tierra, pues ahora sí que fueron a buen puerto, por así decirlo, y después de ello, Dios hizo una alianza con el pueblo de, pues suyo, porque iba a decir de Israel, pero pues ya nada más eran ellos 8, y es el pueblo de todo el mundo. Y después de esto es que encontramos este relato. Ya que había pasado el diluvio, ya que habían llegado a tierra firme, entonces dice lo siguiente el texto que encontramos en el Génesis 9, del 18 al 27. Ahorita leo desde el 18, más adelante vamos a ver desde dónde vamos a leer. Fíjense nada más. Dice así el texto. Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos 3 fueron los hijos de Noé y a partir de ellos se pobló toda la tierra. Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre y avisó a sus 2 hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron al hombro los 2 y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos sea para sus hermanos. Y dijo: Bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Haga Dios dilatado a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo suyo.
Amén. Ese es el texto que vamos a analizar el día de hoy, mis queridos hermanos, porque tenemos, repito, el curso es hacer aclaraciones bíblicas. Y aquí viene una duda que necesitamos aclarar. Esta duda, pues, es quizá muy a la vista, creo yo, pero aún así tenemos que resaltar la idea. A la letra vemos que Noé se ha emborrachado y ha quedado tirado, dice ahí, en medio de su tienda, desnudo, ¿verdad? Ahí como se menciona en la Sagrada Escritura. Entonces dice que vio Cam la desnudez de su padre. Uno diría, bueno, lo vio desnudo. Y ya que lo vio, va a ver a sus dos hermanos y les dice que su padre está desnudo y que entonces vayan a verlo. Pero Sem y Jafet tomaron el manto, dice, se lo echaron a los hombros y no veían nada, iban caminando atrás para cubrir la desnudez de su padre sin verla. Bueno, pasa el rato y cuando Noé despierta, dice, supo lo que había hecho con él su hijo menor y lo maldijo. Y dice uno, bueno, pero ¿qué tan grave era que Cam viera a su padre desnudo, que estaba por cierto borracho, ¿no? Uno diría, para más, el padre estaba dando mal testimonio, mal ejemplo, y se quedó allí tirado a la mitad de su casa, de su tienda, vaya. Su hijo lo ve desnudo y ¿qué? ¿Se habrá burlado? ¿Qué habrá hecho? Porque después de eso sale y dice, hermanos, vengan a ver a mi padre que está desnudo, según a la letra lo que estamos diciendo, pero ellos no quieren verlo y caminan para atrás con un manto y tapan sin ver la desnudez de su padre. ¿Qué hizo enojar tanto a Noé? Que lo vieran desnudo es algo que a los estudiosos de inmediato les llamó la atención, por supuesto, ¿no? Porque dicen, ¿qué cosa tan grave pudo pasar aquí que se mereció una maldición? Y como dicen todos los comentaristas bíblicos, en el pueblo de Israel, las maldiciones y las bendiciones no son meras expresiones, son, voy a decirlo de esta manera, son compromisos con la realidad. Ellos creen que una maldición es totalmente efectiva y creen que una bendición es totalmente efectiva, ¿no? Entonces, no se andan con medias tintas de decir, por ejemplo, como una mera expresión, ay, tú, es que este maldito me dijo no sé qué tanto. Hay gente que dice, se espanta porque dice, no le digas maldito. Y dice, no, ay, nada más estoy diciendo así, pero no es cierto. No, pero es que para algunos la expresión no es únicamente eso, sino que es algo real, es algo concreto que se hace, que se verifica, vaya, en esto justamente, ¿no? Bueno, entonces, dice, no, ¿qué pasó? Que Noé, al saber que Cam lo había visto desnudo según esto, pues lo maldijo así totalmente, ¿no? Bueno, pues no sé si esa sea la única duda, porque si yo me voy un poquito antes, dice que a partir de ellos tres, los hijos de Noé, se pobló toda la tierra. Ah, caray, imagínate, también se escucha un poquito, pues difícil, ¿no? Curioso, ¿cómo pudo haber sido eso? Claro está. Otra cuestión aquí medio difícil es que dice que Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña, y dicen algunos, bueno, ya que estamos en la cuestión de las dudas, ¿de dónde sacó Noé esa vid para sembrar y hacer todo un viñedo? ¿No? Entonces, como que hay ciertas cuestiones, pero la que más llama la atención, porque parece una exageración, es la de la maldición a Cam. ¿Qué es lo que realmente pasó, muchachos? ¿Qué es lo que de verdad pasó? Vamos por una parte. Miren, en realidad, el texto que recién hemos leído está insertado dentro del final del relato del diluvio. Fíjense, el texto que va del 20 al 27, si se dan cuenta, leímos desde el 18, les dije, interrumpe la hermosa narración de la conclusión del diluvio, donde luego de retomar la alianza, Dios bendice al justo Noé y a toda su familia. Es decir, originalmente, el texto, dicen los estudiosos, que originalmente estaba escrito así. Y dijo Dios a Noé,
Esta es la señal de la alianza que he establecido entre yo y toda carne que existe sobre la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y a partir de ellos se pobló toda la tierra. Vivió Noé después del diluvio 350 años. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Y ahí está. Así es como terminaba, por así decirlo, originalmente el relato del diluvio. Todos debemos recordar que la Biblia, los libros de la Biblia, por lo general no se escribieron, por así decirlo, de un día para otro y a partir de ese otro día ya llegaron a nosotros así como están. No, generalmente pasaron por algunas redacciones y en esas redacciones había inserciones como la que acabamos de ver. Miren, voy a decirlo rápidamente. Si ustedes se dan cuenta, en este texto que va del 18 y que está aquí en blanquito porque arriba es donde terminaba, perdón, del 20, el 18 es donde empieza la narración que tengo aquí frente a ustedes, más bien desde el 20 al 27, que es la inserción, le llaman a Dios Yahvé. Aquí vemos cómo a Dios se le llama Yahvé. Aparte de que, insisto, venía en esa armonía, fíjense nada más, 17, 18, 19, y quitando del 20 al 27, viene una armonía muy bonita. Dice que lo que pasó, como poblaron la tierra, a través de ellos, y que después de esto Noé vivió 350 años más, hasta cumplir los 950 años, ¿verdad? Bueno, esto es armónico. Y vean cómo le llaman aquí a Dios, solamente Dios, ¿sí? Estas formas de llamarle a Dios, de referirse a Dios, han ayudado a que se den cuenta de que no se trata de un relato uniforme, sino de un par de relatos que se han puesto juntos, aunque originalmente no lo estuvieran. Y este texto que tenemos aquí, de acuerdo con su fecha de composición, por así decirlo, por sus influencias y por todo, se le llama texto sacerdotal, ¿sí? Por eso tenemos aquí una S, sacerdotal. Y el texto anterior, que es el que está insertado, este texto que le llama a Dios Yahvé, se le da el nombre de Yahvista. En otra ocasión podríamos hablar de esto, que es una propuesta de interpretación, de análisis de ciertos libros de la Biblia en cuanto a su redacción. En cuanto a ella, se dice, bueno, hubo 4 tradiciones, se les llama la teoría de las tradiciones en este caso, y pues la tradición yavista, la sacerdotal, y hay otras que no se encuentran aquí. Una de ellas es la eloísta y una más la deuteronomista. En otro momento podríamos hablar de ello. Lo que quiero decir es que este relato de la maldición y la bendición que hace Noé a sus hijos, pues es una inserción obviamente de tiempo después. Y tenemos a Yavista frente a sacerdotal, ahí lo ves. Y es que Noé, aquí hay una cosa bien interesante, no es la contraparte de Adán, porque así podríamos entender este texto sin la inserción. Después de que Adán pecó, y para que vean lo importante que es Noé, ¿no? Después de que Adán pecó, si ustedes recuerdan, la tierra quedó como maldita, ¿verdad? Y quedó como castigada a ser un desierto. Pero Noé, a diferencia de Adán, Adán desobedece mucho y Noé obedece. Cuando presentan a Noé, dice que le pusieron, dice la escritura que le pusieron Noé, porque él iba a llegar a consolar. Es lo que significa el nombre de Noé, el que consuela. Entonces, o el consuelo, a través de Noé llega el consuelo a la tristeza que había quedado con Adán. Ahora, si ustedes se acuerdan, en las como maldiciones, como castigos, por así llamarles, por supuesto, por así llamarles, que hizo Dios a Adán, una de ellas fue que con el sudor de su frente iba a trabajar y que le iba a costar muchísimo, en una sola palabra, que iba a sufrir para poder tener frutos de la tierra. Pues con Noé
se revierte esa maldición de la tierra y ahora viene la bendición. Por eso Noé es presentado como un agricultor, ¿sí? Porque ya aquellas consecuencias nefastas del pecado de Adán, ahora ya con Noé se rompen. Y la gran revelación es que dice él, esta es la alianza, no esta es la señal de la alianza. ¿Cuál? Dice el Señor, cuando veas el arco en las nubes. Entonces, Noé, pues, es una figura importante en la literatura, por supuesto, del Génesis. Y de repente, insisto, viene esta parte en la cual, pues, hay algo que se nos va de las manos, ¿no? Así que es necesario que analicemos para que veamos cuál fue ese pecado tan tremendo que tuvo Cam y que por lo tanto su padre Noé pues se vio en la necesidad de maldecirlo, ¿no? Porque dice uno, ¿en serio solamente por haberlo visto desnudo le llegó esta maldición? Pues vamos a ver poco a poco, vamos a ver. Primero, ¿cómo fue la redacción de este texto? Dicen los estudiosos que existía un primer relato, un relato primitivo, en donde este relato, créanme que así de sencillo era, explicaba únicamente el origen de la vid y del vino, y proponía a Noé como agricultor. Eso es lo más sencillo. Así, recuerden que estamos en otras épocas, donde las necesidades, por una parte, los gustos, son otras diferentes, ¿no? Otras necesidades, otros gustos, y por tanto, lo primero era que se basaban en que después de que había habido el diluvio, pues se dio la vid y el vino. Resulta importantísimo para el pueblo de Israel el vino. El vino es señal, lo hemos escuchado varias veces, de la alegría y sobre todo en algún momento el vino llega a ser señal de la presencia de Dios, por eso es justamente la alegría. De hecho, más adelante, ya con un poquito más de teología, se va a llegar a decir que el vino va a estar presente en las bodas del Cordero y el vino es, vaya, algo esencial, ¿sí? Y como era algo principal para los judíos, entonces alguien dijo, bueno, ¿y de dónde viene el vino? No, pues aquí está, ¿no? Noé, desde el diluvio, lo primero que plantó fue un viñedo. Ah, pues ahí está, ¿sí? De ahí viene la importancia para ellos, ¿no? De ahí viene la importancia. Pero este relato primitivo se empezó a utilizar también para explicar una situación histórica en Palestina. ¿Cuál situación? Fíjense que lo que pasó, ahorita lo voy a mencionar, pero más adelante lo voy a explicar porque eso se explica con otro dato. ¿Cuál fue esta situación histórica? La pacífica dominación de los cananeos por los semitas inmigrantes. Recordemos que Dios le dice a Abraham y su descendencia que les va a dar una tierra, la famosa tierra prometida. Esta tierra es para los semitas, que son inmigrantes, llegan a la tierra prometida, la tierra santa. Pero ¿qué es lo que acontece? Que esta tierra no está desocupada. Y ahí hay varios pueblos, pero un pueblo del cual surge también uno de los nombres de la Tierra Santa, a lo mejor alguno recuerda que uno de los nombres de la Tierra Santa es Canaán, ¿verdad? Entonces ahí están los cananeos. Ah, bueno, pues resulta que ahí estaban y los semitas llegaron, pues dominaron a los cananeos y no supieron ni cómo, ¿verdad? Pero que además los semitas llegaron acompañados por otros pueblos de Asia Menor. Entonces lo dejamos con un asterisco en pausa porque lo vamos a retomar más adelante. Bueno, pero queda todavía un dato muy importante por explicar que es la esencia, el corazón del tema del día de hoy. ¿Por qué Noé se enoja tanto con Cam por haber visto su desnudez? ¿Qué es lo que pasó? Vamos a ver y probablemente nos llevemos una gran sorpresa. De hecho, me di la tarea de buscar imágenes de este relato y vean, en todas esas imágenes tenemos 4 protagonistas. Bueno, aquí no se ve el cuarto protagonista, pero vemos, en primer lugar, a un anciano desnudo, tirado, y vemos a 3 que son los hijos.
un anciano desnudo tirado, y vamos 3 que son los hijos. Siempre hay 2 que están como prudentes y uno que está como imprudente, ¿verdad? Alejado de ellos. Otra vez el anciano tirado, desnudo, 2 que van caminando para atrás con ese manto, y el otro que parece como indiferente ante lo que hacen. Uno más, vemos el anciano desnudo tirado, vemos a los 2 con el manto elevado, caminando de espaldas, y otro más que no le importa lo que está pasando, y en todas es lo mismo. Pues es que todas estas lecturas que se están haciendo, a partir de las cuales se hacen estas pinturas, son malas lecturas, porque allí faltan personajes y no se imaginan qué personajes había aquí. ¿Vio Cam desnudo a su padre? ¿Qué es lo que parece? La respuesta es no. El texto no dice que lo vio desnudo, sino que vio la desnudez de su padre. ¿Y qué significa bíblicamente esa expresión? Hace referencia a un incesto. ¿Sí? Pueden ver todo el capítulo 18 y además el capítulo 20 del 8 al 21. ¿Sí? Y van a ver lo que dice. Lo voy a buscar yo para que lo vean. Es Levítico. Repito, todo el 18 nos va a ayudar a entender esta parte, pero para nuestro caso concreto van a ver a qué hace referencia esa expresión que pareciera tan simple, tan pequeña, pero que en realidad no lo es para nada. 18:8, pero voy a leer del 7, el 7 y el 8, versículos 7 y 8 de Levítico 18. Dice así: no descubrirás la desnudez de tu padre, ni la desnudez de tu madre. Es tu madre. No descubrirás su desnudez. Y escuchen el 8, 18:8. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la misma desnudez de tu padre. Y así va diciendo, ¿no? Por ejemplo, no descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada por tu padre, es tu hermana. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, es carne de tu padre. ¿Qué significa entonces descubrir la desnudez? Bueno, es que en todas las culturas existen frases que nosotros llamamos eufemismos. ¿Y qué son los famosos eufemismos? Son expresiones, voy a decirlo así, aceptadas socialmente, que hacen referencia a una situación que socialmente llegan a ser como cierto tabú. Palabras para referirse socialmente al pene, por ejemplo, en nuestra cultura, no lo queremos decir, ¿no? Y entonces decimos, no me pongo a dar la lista de las formas de decirlo, ¿no? Pero tenemos allí palabras, repito, los que son eufemismos, por supuesto, ¿no? Que le decimos a los niños esas palabras para no decir ese nombre directamente. Para ciertas acciones, todos tenemos eufemismos, son formas un poquito más discretas, son formas un poquito más amables, prudentes, para referirse a ciertas acciones, a ciertos objetos y demás. En este caso, en el libro del Génesis, cuando se lee que Cam vio la desnudez de su madre, perdón, de su padre, muchos son los que dicen que lo que está diciendo el texto es que en realidad tuvo relaciones con su madre, ¿sí? Por eso es que ahora se entiende un poquito más y van a ver cómo en 2 diapositivas más vamos a entender todavía más el porqué de todo lo que se está diciendo. Se enoja Noé, pero se enoja muchísimo. Obviamente ahora entendemos por qué decíamos, es que es demasiado enojarse por solamente que lo haya visto desnudo. No, es que no era haberlo visto desnudo, sino que
tuvo relaciones con la esposa de su padre, vaya, por su enojo con su esposa de Noé, ¿no? Y por eso es que cuando le dijo a sus hermanos que fueran a ver la desnudez, pues les estaba diciendo que también formaran parte de esa fechoría, ¿no? Y sus hermanos dijeron, no, no, ¿sabes qué? No. Y lo que hicieron fue, entraron a tapar la desnudez. Pero fíjense cómo las imágenes que proponíamos un poquito antes, era literal lo que estaba leyendo, no se refería a eso, se refería más bien a salvaguardar, a resguardar a su madre y seguramente también a sus propias esposas, porque recuerden, insisto, que se habían salvado 8 personas, papá, 3 hijos y las esposas de cada uno de ellos 4, ¿sí? Entonces, pues estaban en la tienda y obviamente ahí estaba Noé, pero estaba totalmente borracho, estaba perdido, inconsciente, y pues su madre estaba desprotegida, y por eso es que esta expresión hace alusión a esa situación. Híjole, ahora se entiende un poquito más, y la verdad es que dice uno, caray, qué difícil, pero vamos por partes, porque pues esta situación, ¿qué pudo haber tenido de particular, por así decirlo, para que quedara en la Biblia, en un libro sagrado? O sea, ¿por qué se cuenta esto? ¿No? Ah, entonces fíjate nada más. Qué interesante, porque ya llevamos 2 niveles de lectura. El primer nivel de lectura es el superficial, lo que dice a la letra, y por el cual muchas veces podemos no entender absolutamente nada. ¿Sí? Pero el segundo nivel es explicar un poquito las expresiones, qué significan esas expresiones. Pero también hay que ver qué quiere decir esa expresión. Ya sabemos qué significa. Ahora hay que ver qué querían decir con eso, porque no creo que quisieran contarnos simplemente un hecho bochornoso de una familia. ¿Qué quiere decir y qué no? Primero, y esto a mí me daba mucha curiosidad y por eso también lo quise poner. Primero, no trata de dar lecciones morales sobre el alcohol, ¿sí? Hay gente que, así como me decía mi amigo, ¿no? De tapa la deuda de tu padre, es una aplicación, pero eso no quiere decir el texto. Ahora, ¿quiere decir que es malo tomar porque mira todo lo que pasa? No, no. No trata de dar lecciones morales sobre el alcohol. Lo único que intenta, porque es la forma de explicarlo, lo que ellos querían es que el protagonista, por así decirlo, del relato estuviera inconsciente. ¿Y cómo le van a hacer? Bueno, pues literariamente lo van a emborrachar y queda inconsciente. Lo único que intenta es dar un motivo para la inconsciencia. Y dicen así los estudiosos, es un motivo literario, no un tema conceptual. ¿Qué significa esto? Motivo literario es la forma en la que en la literatura haces que pase algo. Pero en la literatura no es que estemos haciendo un tratado, un tema conceptual sobre el alcohol y sus consecuencias. Así que alguien podría tomarlo para dar una enseñanza, pero no significa que eso quiera decir esta palabra. Así como decía, insisto por tercera vez con mi amigo con lo de tapa la desnudez de tu padre. Pero tampoco se trata entonces, por lo mismo, de hacerse cómplice o prudente ante el mal. No es tapar la desnudez moral o colectivamente, siendo compañeros en teoría. Así como que, bueno, dice aquí esta pequeña imagen que le puse como referencia, dice, pase usted, siga, ¿no? Ante las situaciones en las cuales uno está, pues, invitado a hacer el bien y de repente dices, mira, ¿ya viste cómo Cam hizo un mal por no haber tapado la desnudez de sus padres, sino que se hizo cómplice del mal y todo? No se trata de hacerse cómplice o como hermanos, de ser prudentes ante el mal, ¿no? Alguien también puede sacar una enseñanza, una aplicación para su vida. Mira, si tú te dejas llevar por tus instintos, vas a ser como Cam, pero al final vas a ser maldito. En cambio, si tú eres prudente como los hermanos de Cam, Sem y Jafet, pues entonces sí, va a estar muy bien y va a ser bendecido. Bueno,
también se puede hablar sobre ello, pero no es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que quiere decir el texto? Y esto es maravilloso, mis queridos hermanos, porque después de ver esto, ahora sí podemos hacer aplicaciones. Primero, sí se trata de explicar varias situaciones. Este es un texto etiológico, es una etiología. Ahora bien, quiero decirles lo siguiente. Este capítulo número 9, lo voy a decir y va a sonar ridículo, pero bueno, este capítulo número 9 está dentro de los primeros 11 capítulos del Génesis. El 9 evidentemente está dentro de los primeros 11. Pero ¿qué significa eso? ¿Por qué lo digo? Porque los primeros 11 capítulos del Génesis son prehistoria, no son historia propiamente, ¿sí? Así que si a alguien le anima un poquito más, este texto que estamos leyendo es una construcción literaria basada, ahorita vamos a ver en qué situaciones, para dar una enseñanza propia, pero no nos está contando una cosa tan terrible como la que pudimos haber entendido ya, ¿verdad? Por eso decía, eso es lo que quiere, lo que significa, perdón, es lo que significa, pero ¿qué quiere decir tantas expresiones y demás? Bueno, primero, Noé, primera afirmación, Noé es el primer agricultor de la nueva creación. Y esto implica alianza. Entonces el primer tema que vemos, ni cuenta nos damos, pero así es Dios, ni cuenta nos damos, que el primer tema es alianza cumplida por parte de Dios. Porque Dios hizo la promesa de que una vez que pasara todo eso malo, iba la vida a reverdecer, iba el mundo a tener justamente más vida, una vez más. Y cuando Noé no dice, yo creo que ahí hubiese sido otro tema justamente, ¿no? Si hubiese dicho, Noé plantó una vid y no se dio, bueno, entonces la teología subyacente diría que no se había completado todavía la alianza, ¿sí? Que Dios todavía no veía el tiempo propicio. Pero aquí al decir que ya es agricultor, está diciendo, ya la hicimos, ya Dios está cumpliendo su promesa de una vida nueva. Hagan de cuenta y escuchen cómo lo voy a decir, que es como si actualmente habláramos de la resurrección. Porque, o si queremos verlo así, de la llegada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchos esperaron la llegada del Espíritu Santo, pero a nosotros nos tocó verlo. Entonces, igual acá, muchos habían esperado que Dios cumpliera su parte de la alianza y ellos lo vieron. Entonces, primer punto importante es la alianza cumplida de parte de Dios. Segundo, fíjate que eso es interesante. La práctica del incesto era algo común en los pueblos cananeos. ¿Te acuerdas que hablábamos de los cananeos hace ratito? Un pueblo que estaba ahí en Canaán justamente, de ahí los cananeos, y era algo común. No fue la única práctica que las escrituras sagradas quisieron echar fuera mediante textos propios. Otro muy conocido es el de algunos le llaman la prostitución sagrada. ¿Qué es la prostitución sagrada? O también le llamaban así, hierogamia. ¿Qué sería eso? Bueno, pues que, por ejemplo, cuando se hacía algún culto, repito, en los pueblos cananeos, se hacían cultos y dentro del culto se tenía o se mantenían relaciones sexuales, ¿verdad? Bueno, el pueblo de Israel, mediante sus escrituras sagradas, echó fuera esas prácticas. ¿Y cómo lo hizo? Pues como ahorita con lo de Noé y sus hijos, hicieron un relato, el relato de Adán y Eva. ¿Se acuerdan que decía que estaban desnudos y no tenían vergüenza? Pero después de que pecaron, estaban desnudos y se avergonzaron. Entonces, era la forma de invitar a las personas a que no mostraran su desnudez ante los demás, ¿sí? Fíjate qué bonito, ¿no? Porque ellos usaban lo que tenían a la mano, sus propios relatos, para dar una indicación. En este caso, repito, el incesto era algo muy común entre los cananeos y por eso la forma de decir que ya no es poner un texto donde se da un incesto y recae una maldición, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso para poder entender que tampoco intentaban contarnos que se dio un incesto, sino que ya no tenía que darse.
Otro ejemplo de esto, también igual, Abraham e Isaac. El sacrificio famosísimo del cual en Génesis 22 lo encontramos. Si ustedes recuerdan, y esto tiene de verdad, a mí me sigue sorprendiendo cómo hay gente que todavía no capta el sentido de este texto, se quedan con que Dios puso a prueba a Abraham. No, 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 eso jamás va a ser el punto importante, sino que Abraham sube y estando a punto de sacrificar a su hijo, ¿se acuerdan que dice el ángel Señor? Lo detiene y le dice, no, ya vimos que si eres obediente y tienes fe, no sacrifiques a tu hijo. Y que Abraham volteó y que vio un carnero y que ese carnero fue el que sacrificaron. La gente dice que Abraham fue obediente, que Abraham tenía mucha fe, la gente dice que Dios probó a Abraham, la gente dice que el ángel de Dios se aparece, la gente dice mil cosas, pero no ven lo importante del texto. Lo importante del texto es que en aquellos tiempos se daba el sacrificio de niños a los dioses. Y entonces al poner un relato donde Abraham iba a sacrificar a su hijo y le dijeron, no, ya no detente, aquí hay un carnero, lo que estaba pasando era una invitación a que no participaran ya de cultos donde hubiera sacrificios de pequeños, sino si había que sacrificar algo que fuera un carnerito. Entonces, por eso es que se cuenta para que ya no se haga, ¿sí? Ojalá que eso quede claro. Se cuenta para que ya no se haga. Ya lo contamos, pero es para terminar con esto. Pero además, también es una forma que la escritura ocupa de cierta ironía o sarcasmo al decir cómo fue el origen de un pueblo. Y el ejemplo es otro exactamente igual en la estructura, pero exactamente igual. Y viene después de Sodoma y Gomorra. Si ustedes recuerdan, Lot, sobrino de Abraham, estamos adelante del capítulo 18, dice que ya no había ningún hombre en aquellos lugares y que las hijas de Lot, otro caso bastante, uno dice ahí, la gente que no entiende la interpretación bíblica, dice, es que tú crees en la Biblia donde unas hijas se meten con su papá y no sé qué tanto. A ver, interpretemos. E interpretando entenderemos. Si ustedes leen el texto, si no me equivoco está en el 19, ya es el 19, del Génesis, capítulo 19 del Génesis, dice que las hijas dijeron, ya no hay ningún hombre con quien tengamos descendencia y pues nuestra familia se va a quedar así, sin descendencia. Entonces, ¿sabes qué? Le dice una hija a la otra de Lot, yo voy con mi papá hoy, lo voy a emborrachar, me meto con él, al otro día vas tú, te metes con él y así le daremos descendencia. Y dice que así como lo dijeron, así fue, lo emborracharon y en esa borrachera se metieron con él. Una de ellas dio a luz a Moab y otra dio a luz a Ben-Amí. Moab es el padre de los moabitas y Ben-Amí es el padre de los amonitas. ¿Y eso qué tiene de extraño o de particular? Bueno, es que es la misma estructura. Un patriarca emborrachado, situación sexual con sus hijas y descendientes. Pero fíjate, los descendientes son pueblos enemigos de los judíos. Recuerdo muchísimo, en mis clases en teología justamente este texto de Lot y sus hijas, porque nuestro maestro, biblista, claro, nos decía, es que es una forma que tenían los judíos de burlarse de sus enemigos, como diciéndoles, son hijos de una borrachera, son hijos de un incesto, ¿sí? Era como una forma elegante de burlarse y de ofenderlos. No era para nada la crónica, la historia del origen de ese pueblo, ¿no? Sino era una forma, repito, como dice aquí, de sarcasmo o de ironía para hablar justamente de ese origen. No es que supieran cómo habían ellos empezado allí. Es decir, voy para allá. Los judíos no sabían cuál era el origen de los cananeos, porque ya estaban en ese momento. Cuando esto se escribió, ya había judíos y cananeos. Ojo, como no sabían el origen de los cananeos, pero los cananeos eran sus enemigos, entonces
pues les escribieron un relato donde su origen fuera bastante, pues de burla totalmente, ¿no? Ahora bien, y aquí vamos entendiendo todo al final, que les decía, 2 diapositivas atrás decía, en 2 lo vamos a entender más. También se trata de una cuestión política. Israel, el pueblo de Israel, son los descendientes de Sem, los semitas. Sem, si te acuerdas, es el primero que recibió la bendición. Israel derrotó a los cananeos. ¿Quiénes eran los cananeos? Los descendientes de Cam. Pero nunca pudo vencer a los filisteos. ¿Quiénes eran ellos? Los descendientes de Jafet. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues con ellos hizo una cierta convivencia. Ahí es como entendemos la maldición y las bendiciones. Que ahorita voy a decir, para finalizar, el punto importante de esa maldición. Maldice a Canaán y a todos los descendientes, ¿verdad? Es decir, maldice Noé a los cananeos, pero bendice en primer lugar a los semitas, que son los del pueblo de Israel, y dice, y pues también a Jafet, dice que va a vivir en sus tiendas, en las tiendas de Sem. Es que este relato, mis queridos hermanos, no se escribió cuando estaba pasando, en primer lugar, porque históricamente, como tal, no aconteció. Se escribió cuando ya existían los pueblos de Israel, de Canaán y los filisteos, y ya tenían esa cierta convivencia con unos de enemistad, con otros de amistad. Entonces se escribe para poder dar a entender cuáles son esos orígenes y cómo está constituida la ciudad. Por esto, por esta acción de tus antepasados es que eres maldito. Por esta acción de tus antepasados es que eres bendito. Terminamos con una pequeña situación bien interesante. Miren, fíjense cómo el maldito es Canaán. ¿Quién fue el que hizo? Cam. Pero ¿a quién maldice Noé? Perdón, a Canaán, ¿sí? Noé no maldijo a Cam, sino a Canaán, su hijo. Curiosamente, por 3 ocasiones en el texto original leíamos Cam, padre de Canaán. Cam, padre de Canaán. Cam, padre de Canaán. ¿Por qué se maldice a Canaán? Porque Canaán es el fruto de aquella relación incestuosa. Por eso se decía Cam, padre de Canaán. Porque en este texto literario en el que Cam se mete con su madre tiene un hijo que es Canaán. ¿Y quién es Canaán? El padre de todos los cananeos. Entonces, maldecir a Canaán es maldecir a todo el pueblo cananeo. Curiosamente, dice así un especialista, me gustó mucho cómo lo dice, no se evalúa una acción, sino que se califica el efecto. Y yo creo que eso nos puede salvar de mucho. Por eso quería terminar con esta parte. Miren, hace un tiempo me tocó ser intermediario, por así decirlo, entre una pareja de esposos. Yo veía que tenían varias situaciones entre ellos y les dije, sabiendo pues que hay mucho más que lo que dije, ¿no? Pero empecé diciendo así, a ver, si tú decides cambiar y tú decides cambiar los dos, ¿les gustaría entonces que cada uno dijera, por una parte, seguimos y yo ofrezco cambiar? ¿Tú lo harías y tú lo harías? Y dijo ella, dice, sí. Yo, no exactamente, ¿no? Pero más o menos, yo borrón y cuenta nueva y a partir de aquí cambiaría y quiero seguir adelante. Excelente. Y le digo a él, ¿y tú? Y dice, sí, también. Yo de aquí, borrón y cuenta nueva y adelante. Y les decía, ok, vamos a entonces, no sé, dense la mano, dense un abrazo para que quede como un gesto, ¿no? Y se daban la mano, pero empezaba él. Pero es que tú la otra vez no sé qué tanto. Y a ver, estamos diciendo que de aquí para adelante, ok, sí. Pero es que fíjate que es que seguía yendo a las acciones previas. Esas acciones ya pasaron, ¿sí? Hay que ver los efectos. Si nosotros supiéramos qué es lo que va a pasar con todo lo que hacemos, no seríamos tan imprudentes. En ocasiones nos damos cuenta de que
A veces pensamos, es que esto, ¿qué malo puede hacerle a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, a mi novio, a mi novia, a mis hijos? ¿Qué malo puede hacerle? Y no dimensionamos los efectos tan grandes, ¿no? Cam, en ese sentido, pues tuvo una osadía, por así llamarle, que redundó justamente, como decíamos en la aplicación del principio, redundó en algo que fue maldición. Creo que también nosotros podemos entender que nuestras decisiones, me gusta mucho esto que voy a decir ahora, lo aprendí y me gusta mucho, las decisiones que tomamos en el pasado nos han traído a donde estamos ahora. Igual que con Canaán. Canaán estaba allí por sus decisiones pasadas, pero las decisiones pasadas ya no las podemos cambiar. Sepamos entonces que las decisiones que tomemos hoy nos llevarán a donde vayamos mañana. Si las decisiones que estás tomando hoy te acercan a donde quieres llegar mañana, adelante. Pero si las decisiones que estás tomando hoy no te acercan a donde quieres llegar mañana, tienes que cambiar tu decisión. Eso es madurar. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.